bendiga a todos. Les saluda el pastor José de la Cosecha Christian Ministry, que me está conectando por las redes sociales. Aquí hablando que es tan glorioso que aprendimos el viernes en la media vigilia. Hechos capítulo 2, verso 1 habla de que estaban todos unánimes en un mismo sentir, cuando de repente vino el Espíritu Santo. Qué glorioso es eso, porque eso es lo que quiere Dios, que estemos en un mismo sentir. Porque recuerden, podemos estar juntos, pero no estar en un mismo sentir. Y la idea es que estemos todos adorando y glorificando al Señor, a ese que dio su vida por ti y por mí, a ese que nos restauró, a ese que nos ha dado vida eterna, a ese que nos ha perdonado y ha echado pecado lo profundo de la mar. Dice la Biblia que jamás se me va a acordar de ellos. A ese que honramos. ¿Cómo no alabarle y glorificarle? Y quiero compartir contigo, bueno, se pueden sentar porque ya yo voy a ir hablando de este tema. Pueden sentarse, amada iglesia. Muy contento porque el viernes tuvimos una media vigilia y aunque se extendió un poquito más, pero no fue mucho, es que el Espíritu Santo estaba en control de todo lo que se estaba haciendo aquí ese día. Y fue algo muy glorioso, sentimos presencia de Dios, hubo palabra, hubo oración, hubo unidad. Había 3 iglesias aquí unidas en un mismo sentir tan hermoso. 3 iglesias, amados. Y hoy y el viernes aprendimos lo que es estar unidos en su presencia. Gloria a Dios. Vimos que Dios derrama de su espíritu sobre un pueblo que esté como unido. Tenemos que estar unidos para que Él pueda derramar lo que Él quiere en nuestra vida. Y así como pasó en Pentecostés, así como les decía, pero mientras preparaba este mensaje, es como una continuación, es como una segunda parte, el Señor puso en mi corazón una pregunta: ¿qué sucede después de una media vigilia? ¿Qué sucede después? Porque una media vigilia puede terminar a medianoche, tal vez un poquito más, como nos pasó a nosotros, pero la presencia de Dios nunca fue diseñada para durar unas pocas horas. No. Muchos creyentes tienen experiencias con Dios, pero pocos desarrollan una vida con Dios. Es diferente. Muchos visitan su presencia, pero pocos habitan en ella. Y vio la palabra que usé, habitar. Y entonces el Espíritu Santo me llevó al Salmo 91, verso 1. Y ese es el Salmo que les quiero compartir hoy a ustedes. La palabra del Señor dice, Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Fíjate qué interesante. El salmista no escribió el que visita. El salmista no escribió el que entra de vez en cuando a la presencia. El salmista escribió el que habita. Y habitar significa vivir, permanecer, hacer de un lugar tu hogar. Amén. Y esa ha sido siempre la intención de Dios. No tener visitantes, sino hijos que vivan cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y haciendo aquí un paréntesis, es interesante que la Biblia se rige por principios. Principios son normas, son reglas en las cuales nosotros nos sujetamos para vivir como Dios manda en ella. En otras palabras, hacer la voluntad del Señor. Y es interesante porque Dios desde la creación siempre habló en plural. Cuando dijo hagamos al hombre, Él lo dijo en plural, no en singular. Hagamos al hombre.
Y si vamos a Juan capítulo 1, verso 1, es interesante porque dice, en el principio era el verbo singular, verbo, palabra, era singular. En el principio era el verbo singular. Y el verbo era con Dios, plural. Y el verbo era Dios, unidad. ¿Ves? Unidad. Y esto es lo que Dios siempre busca en nosotros, que estemos unidos, así como Él mismo nos desde su principio, que están unidos. Amén. Amén. Y de hecho, el mismo Jesucristo, cuando inició su ministerio, no lo inició solo. Él se buscó 12 discípulos, enseñando también la forma y el concepto de lo que es unidad. Amén, de lo que es unidad. Fíjate que Él no fue un llanero solitario. Jesús fue y usó el mismo diseño que Él vio en el cielo. El mismo diseño, unidad. Pero hoy te quiero hablar de habitar en esa presencia, habitar en la presencia, ¿verdad? Hoy te quiero hablar precisamente habitar en su presencia, bendito Dios. Y el primer principio que te quiero enseñar es que una iglesia saludable no visita la presencia de Dios, no la visita, vive en esa presencia, amén. Vive en esa presencia, amén. Fíjate que la palabra habitar también implica continuidad, implica constancia o comunión diaria, amén. Entonces, la palabra habitar no es que hable de emociones, habla de una relación, amén. Y muchas personas buscan a Dios solamente cuando tienen problemas, tal vez cuando llega una enfermedad, tal vez cuando hay problemas económicos, tal vez cuando necesitan un milagro. Pero Dios desea algo más profundo en la vida del ser humano. Él quiere caminar con nosotros cada día de nuestra vida. Así, por ejemplo, como caminó Enoc con Dios, dice la palabra, caminó a Enoc con Dios. También dice la palabra, así vivió David en una comunión. Así mismo ministró Jesucristo en esa comunión, en esa unidad, en esa presencia. Y así nació la iglesia del Señor en el libro de los Hechos. Así nació en el capítulo 2. Entonces, pregunto, ¿dónde estás viviendo espiritualmente? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque todos habitamos en algún lugar. Todos podemos habitar en algún lugar. Pero la pregunta es, ¿habitamos en su presencia? ¿Conocemos su presencia? Porque hay personas que viven en la preocupación, en la ansiedad, en el temor, en la amargura, en el orgullo. Pero Dios nos invita a vivir bajo su sombra. Dios nos invita a vivir bajo su presencia. Amén. Amén. Fíjate, ¿para qué tú dirás? Bueno, para que podamos experimentar confianza, lo que es la confianza de habitar en Él. Lo que es la confianza de habitar en Él. ¿Y por qué yo digo eso? Fíjate que el siguiente versículo del capítulo de Salmo 91, el verso 2, dice, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo eres tú, mi Dios, en quien confiaré. Él quiere que Dios confiemos en esa, cuando estamos en Él, tenemos esa confianza en la que habitamos en Él. Y ahí nos relacionamos en esa confianza que Él quiere que tengamos. Amén. ¿Quiénes aquí van a confiar en el Señor? Amén. Y ahí saben que ahí es donde quiere que habitemos, en esa confianza. Amén. Principio número 2. La presencia de Dios debe ser nuestro hogar, no nuestro refugio ocasional. Mira, Éxodo 33:15, Moisés, sabiendo Moisés que dependía de Dios, estando en el desierto, y Dios le dice, sí, yo voy a estar contigo, pero Moisés vuelve y le dice, no, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, de este lugar. Si tu presencia no va, ¿por qué? Porque él sabía que la presencia de Dios
Dios lo hay todo. Amén. Moisés entendía la tierra prometida sin Dios no es una bendición. Puede ser un lugar bonito, pero no es una bendición. Ahora, con Dios es diferente. Pero eso le digo, si tú no vienes, nosotros tampoco no queremos ir. Qué diferente sería si la iglesia dijera, Señor, no queremos cantar sin ti. No queremos predicar sin ti. De hecho, es lo que decimos, ¿verdad, Señor? Si tú no vas conmigo aquí, no me paro aquí. Señor, no queremos servir sin ti. Señor, no queremos crecer espiritualmente si no es sin ti. Sin ti no queremos hacerlo. Te voy a dar esta ilustración. ¿Por qué? Porque fíjate, el éxito sin la presencia de Dios nunca sería un verdadero éxito. Y mira esto. Un hotel está diseñado para tú pasar noches. Para tú pasar noches. Una casa está diseñada para vivir en ella, ¿verdad? Muchos cristianos tratan la presencia de Dios como si fuera una noche de hotel. Hoy voy y me quedo ahí, pero mañana salgo y hasta el próximo domingo, si es que tengo el deseo, si es que no hay otra cosa, pues voy. Van el domingo, disfrutan, descansan y luego regresan a vivir toda la semana lejos de Dios. No quiero decir que aquí lo sea. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Lo que se está viendo en el ambiente, ¿no? Pero Dios nunca quiso ser un hotel en nuestra vida. Dios quiso ser nuestro hogar. Tú y yo, esa es la palabra, cuando venimos a Cristo, dice que Él viene a habitar en nosotros, en este templo, amén. Pero lo estamos cuidando, estaremos nosotros administrando bien este templo de Dios. Entonces, un hogar donde tú y yo podamos habitar, eso es lo que Él quiere, donde podamos disfrutar, un hogar donde podamos descansar, un lugar donde podamos encontrar paz, un lugar donde podamos intimar, un lugar donde podamos aún renovar nuestra fuerza, un lugar donde tú te puedas derramar en Él, un lugar donde tú te puedas levantar, un lugar donde tú puedas encontrar la voluntad de Dios para tu vida y decir aleluya. Si tu voluntad no está conmigo, si tu presencia no es conmigo, no voy. No voy. Tu presencia tiene que ser conmigo, aleluya, amén. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Tercer principio, amados. Cuando habitamos en su presencia, comenzamos a parecernos a Él. Mira qué interesante. Segunda de Corintios 3:18, mira cómo dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, no dice cambiado, transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Fíjese, Moisés descendió del monte Sinaí. Si ha leído la Biblia, dice que el rostro de él brillaba. Era completamente, ese rostro brillaba de la presencia donde había estado. Pedro salió del aposento cuando llegó el Espíritu Santo. Salió del aposento a predicarle a miles de personas. Isaías salió del templo diferente porque fue renovado. ¿Por qué? Porque nadie puede permanecer cerca de Dios y seguir viviendo igual. Nadie. Cuando estamos en la presencia de Él, algo pasa en nuestra vida. ¿No se ha puesto a pensar? Mi vida fue cambiada y sigue siendo transformada en la medida que yo sigo buscando su presencia. Como esta madrugada, yo quería dormir, pero el Señor ahí levantándome. Yo dije, bueno, Señor, me levanto a orar. ¿Por qué? Porque Dios ya me está esperando para Él manifestar su presencia. Y nada más que me hinco y cojo la Biblia y empiezo a leer y empiezo a orar. Ahí viene la presencia de Dios de una manera increíble. Mi vida, mi lengua, todo cambia.
La presencia de Dios nos llena. Fíjate, y principio número 4. Cuando una iglesia vive en la presencia de Dios, la unidad deja de ser un esfuerzo humano. Efesios 4:3, mire cómo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es, la verdadera unidad no nace en reuniones. No nace en reuniones, sino nace delante del altar. Mientras más cerca estamos de Cristo, más cerca estamos los unos de los otros. Por eso el enemigo siempre intenta ¿qué? Siempre intenta alejarnos de Dios. ¿No te das cuenta que cuando Dios te quiere alejar, te aísla, te separa, ya te retrae, no te quieres congregar, ya no quieres que nadie te busque y que te hable de Dios, te aparta? Porque eso es lo que busca el enemigo, alejarnos de la unidad, alejarnos de la presencia de Dios. Pero una iglesia que vive cerca del Señor aprende a perdonar, aprende a servir, a soportarse, a amarse. Amén. ¿Sabes por qué? Mira, amado, cuando el enemigo busca aislarnos, lo que busca es dividir la iglesia. Porque él sabe que una iglesia dividida va a perder el poder. Tú sabes que cuando estamos unidos en la Biblia, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Ahí enviado la manifestación de Él. Lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando hubo esa manifestación del poder de Dios. Lo vemos en todo el libro de los Hechos. Cada vez que los apóstoles iban a un lugar y se congregaban, allá había manifestación de Dios. Entonces, amado, eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. No tan solo estar unidos, sino habitar en su presencia. Amén. Por eso que una iglesia que vive cerca del Señor, una iglesia que busca la presencia de Dios, aprende a perdonar, a amar, a servir, a soportar. La vida que nos soportamos los unos a los otros en el vínculo santo. Amén. Amén. Y último principio: una iglesia que habita en su presencia impacta a otros. Hechos capítulo 2, te voy a leer de 42 a 47 porque me resulta muy interesante esto. Mira cómo Dios me ministraba y les dice la palabra de Dios. Es al final del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Mire la palabra increíble, ¿verdad? Mire qué relato más hermoso nos enseña. La iglesia primitiva no cambió el mundo porque tenían grandes edificios, no cambió el mundo porque tenía grandes economías. La iglesia primitiva cambió el mundo porque vivía llena de la presencia del Espíritu Santo. Por eso el verso 4 dice, de ese mismo capítulo 2, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Cuando estaban reunidos todos juntos en armonía, en un mismo sentir, dice la palabra, unánime en un mismo sentir. Entonces, cuando una iglesia vive en la presencia de Dios, los milagros llegan, las familias cambian, los matrimonios son restaurados, los hijos regresan, los pecadores encuentran esperanza, la ciudad comienza a ver la diferencia.
porque sabe que algo está sucediendo en ese lugar. Termino con esto. Amada iglesia, quizás somos una iglesia pequeña, gloria a Dios, pero podemos ser una iglesia donde Dios se sienta en casa. Amén. Donde Dios habite. Amén. Si leen Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 1 se va a dar cuenta. Una iglesia donde haya unidad. Podemos ser una iglesia donde el Espíritu Santo tenga libertad de fluir. Una iglesia donde haya unidad, donde haya amor, donde haya oración, donde haya santidad. Porque cuando Dios encuentra un pueblo que decida habitar en su presencia, Él hace cosas extraordinarias con todos aquellos que se reúnen ahí, con personas comunes como tú y yo. Amén. Así que hay una diferencia enorme entre visitar la presencia de Dios y vivir en ella. Repito, entre visitar y vivir hay diferencia. Visitar cambia un momento. Visitar puedes sentir una gloria en ese momento, pero habitar transforma tu vida. Habitar transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. Visitar puede producir emociones, pero habitar produce transformación en nuestra vida. Visitar puede inspirarnos, pero habitar nos convierte en discípulos. Y Jesús dijo, id y hacer discípulos. Y esa es la invitación de Dios para nosotros en este día. No solamente recordar una hermosa y poderosa vigilia como la que tuvimos el viernes, sino hacer su presencia el lugar donde vivimos cada día. Cada día. Vamos a ponernos en pie, amada iglesia. Ponernos en pie, por favor. Incline su rostro ahí, cierre sus ojitos. Vamos a dar oportunidad que el Espíritu Santo de Dios ministre. Permítame un momento, yo tomo un poquito de agua aquí para... Vamos a orar. Cierra tu rostro, cierra tus ojitos. Vamos a orar aquí un momentito. Vamos a orar a nuestro Señor. Él está aquí. Y si estás viéndome allá, pues ora, cierra tus ojos también y ora conmigo ahí. Amado Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti en esta hora, mi Dios y mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Padre, queremos decirte, amado Dios, que no quiero buscarte solamente cuando tenga necesidad. Padre, no queremos, Señor amado, que tu presencia sea un lugar, Padre, al que voy de vez en cuando. Quiero que sea mi hogar. Quiero que sea mi habitación. Amado Dios, enséñame a habitar bajo tu sombra. Enséñame, Padre, cada día de mi vida a habitar en la sombra del Omnipotente. Padre mío amado, haz de mi familia, haz de mi vida y de nuestra congregación un pueblo que vive unido en tu presencia, mi buen Dios y mi Rey. Padre, el viernes pudimos, Padre mío, presenciar aquí una manifestación gloriosa de tu Espíritu. Pero Padre, no queremos vivir con esas horas solamente del viernes. Queremos, Padre, vivir cada día en la manifestación. Queremos vivir cada día en la llenura plena de ti. Queremos vivir cada día en tu presencia. Queremos habitar en confianza en esa presencia, Padre. Porque ya aprenderemos, Dios mío amado, que tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en cualquier situación. Y no vamos a temer lo que nos haga el hombre. Para ver tu presencia, Padre mío, reconocer tu grandeza, reconocer y exaltar tu nombre, Señor.
para habitar tu presencia, es rendirnos ante ti. Y cuando nos rendimos ante ti, se va todo orgullo, Padre mi amado, se va todo quebrantarnos, Padre mi amado, se va, Dios mío, todo resentimiento, todo dolor, Padre, todo aquello que nos está afligiendo, lo ponemos en tus manos, Señor. Habitar en tu presencia, Padre, es nuevamente retomar la vida, porque tú nos avivas, Padre mío amado. Tú avivas en nosotros, Padre mío, los dones. Tú avivas en nosotros, Padre, tu presencia tan hermosa, Señor. Oh, Señor amado, cuando una iglesia viva bajo la sombra del Omnipotente, Padre, somos transformados, Padre mío amado, a la imagen tuya, mi Dios. Te pedimos, Señor, que cada día de nuestras vidas, Padre, podamos, Padre mío amado, sentir, Padre mío amado, que esa presencia no queremos salir. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. La presencia de Dios no es el lugar que visitamos. La presencia de Dios es el lugar donde nosotros aprendemos a vivir cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Y aprendemos a vivir. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Bendecimos a todos aquellos de las redes. Que esta palabra pues llene tu vida.